honestamente no creo que en las veces que Dios le dice a una de las personas, levántate, no creo que la persona esté acostada. O no creo que la persona esté sentada y que sea esa la razón por la que Dios está diciéndole a la persona que se levante. Más bien, es una expresión, hermanos, en la cual Dios dice al hombre, levántate de una condición en la que te encuentras. Levántate de una posición en la que te encuentras y ya no sigas así. Y hermanos, Dios a todos, Dios es un Dios de múltiples oportunidades. Lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, hermanos, podemos ver la gracia de nuestro Dios, cómo nuestro Dios es un Dios de múltiples oportunidades. Es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios que nunca se cansa de ser bueno con nosotros. Entonces Dios da una oportunidad y otra oportunidad y más oportunidades, hermanos, que usted y yo tenemos que aprovechar para levantarnos. Tenemos que levantarnos. Entonces, hermano, yo no sé cómo esté tu vida espiritual en este momento, pero Dios sí sabe exactamente cómo está tu vida espiritual en este momento. Entonces, este es el año en el cual Dios nos dice, levántate. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquémonos y edifiquemos. Basado en Nehemías. El mensaje no va a estar basado en Nehemías. El mensaje va a estar basado en Génesis capítulo 8. Y vamos a estar viendo acerca de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Cuántos han comenzado a leer la Biblia en este nuevo año? ¿Sí? ¿Cuántos han hecho el propósito de leer la Biblia este año? Levante su mano, manténgala en alto. ¿Cuántos han hecho el propósito de leer la Biblia en este año? Lea su Biblia. Lea su Biblia, hermanos. Lea su Biblia. Los que han comenzado en Génesis nuevamente en este año, tenemos la oportunidad, hermanos, de ver nuevamente la grandeza de nuestro Dios. En Génesis capítulo 3, cuando Dios se presenta delante de Adán, después de que Adán había pecado, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí le pasó usted la lectura por ahí? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Y honestamente, yo lo he dicho varias veces, no creo que Dios no supiera dónde estaba Adán. Lo que era importante era que Adán supiera dónde estaba él. Y la pregunta que Dios le estaba haciendo a Adán no era una pregunta para que Dios supiera dónde estaba Adán, sino para que el mismo Adán supiera dónde estaba, en qué condición Dios lo había dejado y en qué condición se encontraba él en ese momento. Y ahorita, hermanos, que estamos comenzando un nuevo año, es una excelente oportunidad para que tú y yo evaluemos dónde estamos, dónde estás tú, dónde te encuentras en este momento, cómo está tu vida espiritual. Una pregunta así básica, en el 2015, ¿creciste o no creciste? Pudiéramos pensar que tú estás más maduro espiritualmente y que podrás ayudar a la edificación de la iglesia de una mejor manera, o no creciste en el 2015. Pudiéramos pensar que tu vida aprendió nuevas enseñanzas de la palabra de Dios que estás aplicando a tu manera de vivir en este 2015, o no aprendiste nada en este 2015. Pudiéramos decir que en el 2015 fue un año en el que tú te comprometiste en serio con el Señor y creciste en tu compromiso para con Dios y con su obra. ¿Así fue el 2015 en tu vida? ¿O no fue así el 2015? Pudiéramos pensar
que el 2015, hermanos, fue un año en el que tu fidelidad hacia Dios creció enormemente, que tu relación con Dios se fortaleció, que conociste más a Dios en su palabra. ¿Pudiéramos pensar que así fue? ¿O no fue así el 2015? ¿Dónde estás tú?, le preguntó Dios a Adán. ¿Dónde te encuentras, Adán? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esa fue la pregunta, ¿verdad?, que le dijo Dios a Adán, la segunda. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Hiciste lo que te dije que no deberías de hacer, ¿verdad? Y pudiera, hermanos, Dios decirnos a nosotros, hijo, ¿hiciste en el 2015 lo que te dije que no deberías de hacer? Y puede ser que sí, para muchos. ¿Dónde estás? Dios nos da muchos ciclos. Nos da el ciclo de un día de 24 horas. Se acaba ese día y comenzamos un nuevo día. Nos da el ciclo de la semana. Comienza una semana en domingo y termina en sábado y vuelve a comenzar la semana otra vez. Nos da el ciclo de un mes. Comienza con el día primero y termina con el día último del mes y vuelve a comenzar otro mes. Nos da el ciclo de un año, ¿verdad? Comienza el primer día del primer mes ese año y termina el último día del último mes ese año y luego empezamos un nuevo año. Dios es un Dios de nuevos comienzos, hermanos. Y tenemos siempre la oportunidad de volver a comenzar, de volver a hacer las cosas, pero de una mejor manera a lo que lo hicimos en las veces anteriores. Pero usted y yo tenemos que aprender a reflexionar y tenemos que aprender a hacer las cosas de una mejor manera. Quédese con esto en su mente. Nuestro Dios nos da múltiples oportunidades para comenzar de nuevo. Hoy, 3 de enero del 2016, hermanos, es un magnífico tiempo, hermanos, para volver a empezar. Olvide lo que quedó atrás, extiéndase a lo que está adelante. Lo que usted hizo atrás no lo puede cambiar. Usted puede cambiar lo que va a hacer hoy y lo que va a hacer mañana. ¿Sí? Lo que ya hizo atrás, ya se quedó así. Para bien o para mal, usted no puede hacer nada con lo que hizo mal o bien el día de ayer. Pero usted tiene una nueva oportunidad el día de hoy de hacer las cosas de una manera diferente. ¿Usted no se da cuenta que usted vive por la gracia de Dios? ¿Usted no se da cuenta que usted vive por la misericordia de Dios? ¿Quién verdaderamente siente, hermanos, que Dios nos está dando una nueva oportunidad? Es una nueva oportunidad. Yo siento, yo no estoy satisfecho con el 2015 en mi vida. Para mí, 2016 es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor para mi Dios. En serio, es una nueva oportunidad. No sé de cuántas cosas el Señor me haya librado. No lo sé. ¿Sí? A lo mejor usted sí sabe de cuántas cosas Dios lo ha librado. A lo mejor usted estuvo enfermo, ¿verdad? Y Dios le dio la oportunidad de sanarse y de estar aquí con vida en este 2016. A lo mejor usted pasó por un accidente muy fuerte y Dios le dio la vida y le conservó para estar todavía este 2016 y volver a comenzar. A lo mejor el 2015 fue un año de errores y tragedias en su vida. Pero Dios le da ahora un nuevo año para volver a comenzar. Y este es una magnífica oportunidad para volver a empezar. ¿Qué tenemos en la historia, hermanos, en Génesis 6, Génesis 7 y Génesis 8? ¿De qué nos habla? ¿Alguien sabe? ¿Alguien dijo por aquí? Del diluvio. ¿El diluvio qué fue? ¿Una lluvia refrescante necesaria para la tierra? Fue juicio. Fue un juicio de parte de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué Dios mandó juicio hacia la humanidad? ¿Dios estaba contento en cómo estaba llevando la humanidad la vida en ese momento? ¿El Señor estaba contento en la forma en la que los hombres se llevaban unos con otros? ¿Dios estaba contento con la creación que se estaba desarrollando en ese momento?
Dios estaba contento, hermanos, con la manera de vivir del pueblo, del mundo, de los países en ese entonces. No, Él estaba molesto porque no se estaba haciendo su voluntad. Por eso estaba el Señor enojado. Y por eso Dios mandó juicio contra toda la tierra en ese momento. Y sabes, hermano, Dios tampoco está contento en este tiempo. Se lo puedo asegurar, porque usted nada más prende las noticias en la mañana de cualquier día y usted se va a dar cuenta que muchas cosas que suceden ahí no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada más usted se suba a un camión y pase por el centro de la ciudad y usted se va a dar cuenta que suceden muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Simplemente, hermanos, lo que pasó hace 2 domingos que se llevaron un auto de aquí de la iglesia. Lo que pasó el domingo pasado con una cartera dentro de la iglesia. ¿Usted cree que Dios está contento con esas cosas? No. Dios no está contento, hermanos, porque esa no es su voluntad, porque no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es santidad. Y Dios ha llamado a su pueblo para que usted y yo seamos santos. Y seamos perfectos en santidad como lo es Él. Es decir, que maduremos hacia la santidad de Dios. Pero Dios permite muchas cosas, hermanos, que vengan a nuestra vida en manera de juicio, en manera de consecuencia, en manera de cosechar lo que se ha sembrado en el pasado. Pero Dios es un Dios de misericordia y de gracia que siempre nos da nuevas oportunidades. Que usted no las quiera ver, que no las quiera aprovechar, ese va a ser su problema. Pero Dios nos da nuevas oportunidades, hermanos. Y tenemos que entenderlo de esa manera. En Génesis capítulo 8, en el versículo 1, dice la palabra, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. A veces leemos esto tan rápido, lo leemos tan, a veces ya no nos impresionan muchas cosas, pero porque no nos metemos en la escena. Usted métase en la escena. ¿Por qué dice aquí que se acordó Dios? Noé llevaba cerca de 1 año en el arca. ¿Sí? Entre el tiempo, entre los días que cayó el diluvio y el tiempo que estuvo el agua sobre la tierra, el tiempo que se secó o que se cerraron las cataratas del cielo y que se empezó a secar poco a poco el agua sobre la tierra, que bajó y que pudo él salir todavía del arca, él ya llevaba tiempo ahí. Y dice la palabra, y se acordó Dios de Noé. O sea, esa frase, hermanos, de que se acordó Dios de Noé, no es cualquier frase. Es una frase, hermanos, importante en la vida de Noé, porque Noé, aunque él no le tocó el juicio abajo del arca, le tocó de todas maneras experimentar el juicio sobre el arca. Y ver cómo aún estar en el arca no era la mejor condición de vida que Noé pudiera tener, rodeado de animales. Su vida había cambiado. Pero Dios se acordó de él. Así también nosotros, hermanos. Así también nosotros. El Señor se acuerda de nosotros al darnos una nueva oportunidad. No porque seamos buenos, porque Dios es bueno. ¿Tenía Dios compromiso con nosotros? ¿Él está comprometido al darnos un nuevo día? ¿Él está comprometido a sacarnos de las que nos metemos nosotros solos? ¿Él está comprometido a librarnos de todos los problemas que tenemos? No, no está comprometido. Él está comprometido con su gloria. Pero Dios es bueno y nos da nuevas oportunidades. Y eso hizo también con
con Noé, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó las aguas. Ahora, ¿qué es lo que había pasado con Noé? ¿Qué había pasado con Noé? Vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 6, Génesis 6, dice la palabra: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego viene un pero. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios da su gracia y Noé halló esa gracia. El versículo 9 dice la palabra del capítulo 6: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé halló gracia, hermanos, delante de Dios. Y Noé aprovechó la gracia de Dios. Dios ha tenido gracia con usted. Y usted está aprovechando la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que Dios es bueno. Dios derrama su gracia sobre nosotros. Pero ¿sabe qué hacemos con la gracia de Dios? La despreciamos, hermanos. Y Noé no despreció la gracia de Dios, sino que tomó esa gracia para andar de una manera justa. ¿Qué significa ser justo? Es vivir de acuerdo a la justicia de quien imparte la justicia. ¿Quién imparte la justicia? Dios. Él es el único justo. Él dice cómo se hacen las cosas. Y Noé vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Noé era justo. Pero Noé aprovechó la gracia de Dios. Y aprovechando la gracia de Dios, Noé caminó con Dios. Se tomó de la mano de Dios para hacer la voluntad de Dios. Usted ha sido alcanzado con el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios ha llegado a su vida. ¿Por qué no camina con Dios? ¿Por qué no leemos, hermanos, la Biblia? ¿Por qué no nos agarramos de Dios? ¿Por qué Dios no es, hermanos, el primer lugar en nuestra vida? Si la gracia de Dios y su misericordia nos ha alcanzado a nosotros. El juicio. ¿Sabe que toda la humanidad va a ser juzgada un día? ¿Sí sabe eso? ¿Sabe que todos los seres humanos van a ser juzgados? Pero nosotros vamos a estar sobre el arca. Y el juicio va a ser diferente en el arca que fuera del arca. Los que estaban fuera del arca no vivieron para contar ese juicio. Usted y yo estamos en el arca por la gracia de Dios. Camine con Dios. Tómese de la mano de Dios. ¿Usted cree que Dios le ha dado salud y le ha dado vida y le ha dado fuerza y le ha dado recursos para usted hacer lo que usted quiere? No, hermano. No. Fuimos redimidos por su sangre. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecen a Dios por su gracia, por su misericordia. Si usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios, camine con Dios. Viva con Dios. Haga su día de la mano de Dios. Tómese de la mano de Él. Cumpla la voluntad de Dios. Sea justo. Versículo 22 del capítulo 6.
dice, vamos a leerlo todos juntos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Usted lea lo anterior que viene en el capítulo 6. Pero el versículo 22 le dice quién era Noé. ¿Verdad? ¿Quién era Noé? Otra vez. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando usted está escuchando una predicación en la iglesia, ¿qué está haciendo Dios con usted? Le está dando instrucciones. Le está guiando. Le está mostrando el camino. Dios le está mostrando su voluntad. Se pudiera decir que en este 2016, el versículo 22 para usted diría, y lo hizo así, y póngale su nombre ahí. 2016. Y lo hizo así Rogelio. Rogelio hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Dios quiere que así sea para mí. O sea, yo así quiero. Porque la gracia de Dios a mí me ha alcanzado y no lo merezco. Yo no merezco ser salvo, pero soy salvo por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios me ha alcanzado, yo quiero ser justo y quiero caminar de la mano de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios todo este año en mi vida. En todas las cosas que Dios me pida y que Dios me mande, yo lo quiero hacer. Porque Dios me da una nueva oportunidad para comenzar. ¿Sabe usted qué fue el diluvio para la vida de Noé? Es volver a comenzar. Dios dijo, la vasija que hacía se me echó a perder en mi mano. La voy a romper y voy a hacer una nueva vasija. Usted puede decir, el 2015 se me echó a perder. O sea, mi vida en el 2015 no fue la vida que debió ser. No fue una vida próspera ante los ojos de Dios. No fue una vida abundante de la que Cristo vino a darme. Fue una vida en la que me la pasé rebotando en el suelo. Fue una vida en la que me la pasé lejos, aislado de la voluntad de Dios. No, este 2016, hermanos, yo voy a ser conforme a todo lo que Dios me mande. La obediencia, hermanos, la obediencia. Con este tema terminaba la última predicación del día 31. Hablaba acerca de la obediencia en las cosas básicas y sencillas. La obediencia a nuestro Dios. Y el día 31 compartía un mensaje, hermanos, en el que veíamos lo importante de obedecer a Dios en las cosas sencillas. ¿Cuánto beneficio tiene la oración para nuestra vida, hermanos? ¿Cuánto beneficio? ¿Hay aquí alguna persona de oración que no sea bendecido por Dios? Si la oración trae tanta bendición a nuestra vida y la oración es tan sencilla en nuestra vida, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos, hermanos? Dios nos dijo, orad sin cesar. No dejes de orar. Dios nos enseña parábolas en la Biblia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si tan solo, hermanos, fuéramos hombres y mujeres de oración, no sabes, hermano, el poder de Dios derramado sobre tu vida. La oración eficaz del justo tiene mucho poder sobre tu vida. ¿Cuánto oras? ¿Oras?
¿Realmente oras? ¿Por qué no oramos, hermanos? Si no soy capaz de cumplir una sencilla petición de Dios, no dejes de orar. ¿Tú crees que seré capaz de cumplir un ministerio grande dentro de la obra de Dios? No. No, hermanos. Si una petición tan sencilla, una orden de parte de Dios tan sencilla como no dejes de orar. Si no soy capaz de cumplir algo que no me cuesta, porque ¿cuánto me cuesta orar? ¿Cuánto me cuesta orar? ¿Cuánto cuesta buscar un lugar para orar? Los lugares donde se puede orar, ¿cuánto cuestan? Nada. Los horarios. ¿Cuáles son los horarios VIP de la oración? El que tú quieras. El que tú quieras. ¿A qué hora puedes orar? Si te levantas a las 3 de la mañana y estás angustiado, a ese momento puedes doblar tu rodilla y puedes orar. Si vas en el auto y traes angustia en tu vida o simplemente quieres orar, lo puedes hacer. Tú puedes ir en el autobús, puedes ir en el camión, puedes ir donde tú quieras. En el trabajo, tú pudieras ir y encerrarte en el baño y orar 5 minutos, 10 minutos y tú puedes orar. ¿Cuánto te cuesta orar? ¿Cuál es el gran sacrificio, hermanos, en la oración? No hay, no es. Pero si no eres capaz de orar, hermano, ¿serás capaz realmente de desempeñar un ministerio que te cueste sacrificio? Si en las cosas básicas, hermanos, las que te dan poder, las que te bendicen, no eres capaz de hacerlas, entonces ¿cuál es la obra que serás capaz de realizar en favor de la gloria de nuestro Dios? ¿Cuál? Ninguna, hermano, ninguna. Porque la oración es fundamental, es básica, es poderosa en nuestra vida. Y no lo hacemos. Dice la palabra que Noé caminó con Dios, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le pidió. Dios se acordó de él. Dios se acordó de Noé. Y le dijo, Noé, ya, cerramos el juicio. Un fuerte viento, vamos a poner un fuerte viento, vamos a secar la tierra para que puedas otra vez volver a comenzar. Bueno, hermanos, Dios ya cerró el 2015. ¿Cómo fue el 2015? ¿Trágico? ¿Difícil? ¿Para olvidar? ¿Espantoso? ¿O bueno? No sé. Ya déjalo atrás. Nuevecito para comenzar. ¿Qué vas a hacer? Seguimos leyendo en el capítulo 8, hermanos. Y ahí viene toda la descripción de cómo el agua se fue secando y cómo Noé agarró un cuervo y lo mandó, y luego mandó una paloma, cómo la paloma regresó. Y hay muchas explicaciones de lo que eso pudo haber significado, de que cómo el cuervo se fue y todo eso. Pero Noé lo hizo para saber ninguna otra cosa más que saber si estaba seco o no la tierra, como para bajar, como para abrir las puertas y sacar a todos los animales que estaban en el arca. Para eso lo hizo. Para eso lo hizo Noé. Entonces, ya pasó todo eso, llegó a la conclusión 7 días, otros 7 días, otros 7 días, hasta que por fin ya estaba ahí seco. Ahora sí, vamos a abrir el arca y vamos a comenzar. Se baja Noé, pisa la tierra nuevamente.
comienza su 2016, Noé. ¿Sí? ¿Y qué hace Noé? ¿Qué es lo primero que hace Noé? Hizo un altar. ¿De qué se aseguró Noé en el 2016? ¿Cuál fue la prioridad? Su relación con su Padre. ¿Qué significaba el altar? ¿Qué significaba ese lugar, hermanos? La presencia de Dios. El lugar de reunión entre Noé y Dios. Hermano, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en las nuevas oportunidades que Dios te da? Ok, se me acabó un día, no hice nada, estoy comenzando un nuevo día, es una nueva oportunidad. ¿Qué voy a hacer en ese nuevo día? Mi altar con Dios. Se me acabó esta semana, ok, esta semana no hice nada para Dios. ¿Qué voy a hacer en esta nueva semana? Mi altar con Dios. Se me acabó esta semana, se me acabó el mes y no hice nada. Y ahora Dios me está dando un nuevo mes. ¿Qué voy a hacer en este nuevo mes? ¿Qué es lo primero? Mi relación con Dios, mi altar con el Señor. Se acabó el 2015. Dios me da un 2016. ¿Qué voy a hacer en el 2016? Un altar. Un altar. ¿Dónde debe estar Dios? ¿Cuál es el lugar que Dios debe ocupar en esta nueva oportunidad que el Señor te está dando? El altar, hermano, significa adoración. Adoración significa derramarme. Miren, hermanos, cuando una mamá le dice a su hijo, tú eres mi adoración, ¿qué le está diciendo la mamá? No como doña Florinda Kiko. No. O sea, ¿qué le está diciendo a su hijo? Por ti doy la vida. ¿No es cierto? ¿No hace una mamá eso con su hijo? Cuando le dice, tú eres mi adoración, o ustedes son mi adoración, sus hijos. ¿Qué está diciendo? Ustedes son mi todo. Mi vida gira alrededor de ustedes. Mi amor es para ustedes, mi vida es para ustedes, mi talento es para ustedes, mi tiempo es para ustedes, mi recurso es para ustedes. Eso significa que es mi adoración. Cuando una novia le dice a su novio, te adoro, ¿qué le está diciendo? Ya no voy a estudiar, no voy a pisar la tierra, ya no voy a hacer nada, toda mi mente va a estar ocupada por ti. Eso es, eres mi adoración. ¿Sí? Los chavos que comienzan a trabajar y que de repente empiezan a adorar a una muchachita, a una jovencita. Son bien curiosos los muchachos. No son capaces de dar nada a la casa, pero son capaces de comprarle un celular de 8,000 pesos a su novia. Son increíbles los muchachos. Ellos no, ellos son diferentes. ¿Sí? Fueron hechos diferentes, ¿verdad? Pero, hermanos, eso es adorar. Cuando adoras a alguien, es porque te das hacia esa persona. Es porque te entregas, es porque no te duele. No te duele darte hacia esa persona. ¿Por qué? Porque amas. Porque adoras. ¿Sí? ¿Sabes qué significa altar? Adorar. Adorar. Ustedes han visto cuando el Nintendo, el Atari, el Wii, el Xbox, ya le digo, ya la tiene, ¿verdad? Llega a ser la adoración de un muchacho o de una muchacha. Puede estar 7 horas ahí y dice, es que apenas llevo 15 minutos. Y te lo dice con todas las formalidades, apenas voy empezando, ¿verdad? Voy empezando. Se le pasan las horas. Cuando Dios es tu adoración, estar en la presencia de Dios es como si fueran unos cuantos minutos y tú quisieras más.
y quieres más. Los papás de la novia tienen que decirle a su hija, hija, tu novio se tiene que ir de la casa a las 10. Porque si no le dice, no se va. Ya está viendo dónde va a estar su cama. Si yo me quedo aquí en el sillón, ¿verdad? Sí, al último camión y luego anda hablándole a sus papás, pues es que se me fue el último camión y ven por mí. Pues véngase caminando. Pues aquí me quedo. No, usted se viene caminando. Nada que aquí me quedo. Pero tienen que decirle, joven, por favor, no tiene casa usted, ¿verdad? No lo está esperando su mamá. Papá, por favor, díganle eso a sus hijas, que le digan eso a sus novios, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Todavía no me toca, dice. Sí, ¿verdad? Rato. No me falta todavía mucho. Sí. Me falta mucho todavía. Eso espero. Mande. De nervios, sí. Déjeme agarro aire otra vez. Fer ya puede salir, ¿verdad? No, hermanos, la adoración. Cuando un joven adora a una muchacha, un muchacho, un papá a un hijo, no le cuesta darle todo, porque eso es adorar. ¿Usted sabe lo que significa adorar a Dios? ¿Se acuerda cuando la Biblia nos enseña en Génesis que Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo? Y Abraham le ofreció a su hijo. Y es la primera vez que aparece en la Biblia, dice, y Abraham adoró. Abraham dice, el muchacho, iremos, adoraremos y regresaremos. Es la primera vez. ¿Qué significa? Le voy a dar a Dios todo, lo más valioso de mí. Eso es adorar. ¿Sabe qué hizo Noé bajándose del arca? Construyó un altar. Un altar donde iba a derramarse delante de Dios en adoración, en la presencia del Señor. Usted y yo necesitamos un altar. Sí, un altar para Dios. Donde Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Donde Dios ocupe ese lugar especial en nosotros. El lugar donde vamos y nos entregamos con Él. ¿Sí? En su palabra, en la oración, en el servicio, en la alabanza, en nuestra entrega. ¿Por qué? Porque Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, en este pasaje podemos ver que es una oportunidad. En esta oportunidad Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y es esto que pasó en el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Un altar es un lugar donde se ofrece, hermanos. ¿Sí? Más que pedir, es un lugar donde se ofrece. Y Dios, hermanos, necesita tener el altar en tu corazón, ahí en tu vida. Porque ¿qué le vas a ofrecer a Dios este año? Este 2016, ¿qué le vas a ofrecer a Dios? Mira, hermano, déjame te digo. Mira, te voy a pedir toda tu atención para que entiendas esto. Si tú estudiaras y leyeras un poquito la historia del cristianismo, te darías cuenta cómo se entregaron los primeros cristianos y qué está pasando con la iglesia el día de hoy. Y te darías cuenta que la iglesia del día de hoy es más tibia que nada. Si tú vieras cómo los primeros cristianos, hermanos, se entregaron a Cristo Jesús, te darías cuenta que en este tiempo la iglesia es sumamente tibia.
al Señor. Es tibia, es irreverente, es falta de compromiso, falta de amor, es falta de entrega. Es una vergüenza la iglesia del día de hoy. ¿Por qué? Porque no le ofrecieron a Dios, no le ofrecen a Dios nada, nada, lo que le sobra solamente. Y nuestro Dios no es un Dios de sobras, es un Dios de adoración, es un Dios que merece lo mejor. Abraham puso en el altar lo mejor de él. ¿Qué vas a poner tú en el altar del Señor? ¿Qué le vas a entregar a Cristo? Es que ya le entregué mi vida así. ¿Es cierto que tú le has entregado tu vida a Dios? Hermano, ¿qué le vas a ofrecer a Él en el altar? Y es tiempo de tomar decisiones, hermano. 2016, en serio, ¿cómo te ofreciste a Cristo Jesús? Está difícil, este tema está difícil. Lo puedo predicar, lo puedo explicar, pero para que pudiera surgir un avivamiento en la iglesia tendría que sufrir una gran persecución. Para que la iglesia pudiera valorar lo que es no tener lo que ahora tiene. Porque esta iglesia, ¿sí?, cree que esta comodidad de la vida cristiana es normal. Cree que es normal tener todas las cosas que esta iglesia tiene. Y hermano, no es normal. Necesita muchas veces surgir una persecución. Necesita surgir muchas veces una crisis o un quebrantamiento para que la iglesia pueda despertar y darse cuenta que no valora lo que realmente tiene, para que pueda entregarse a Cristo Jesús como debe de ser. ¿Por qué esperar, hermanos? ¿Por qué esperar? ¿Por qué nuestras mejores oraciones como iglesia las hicimos cuando los bandidos estaban metiendo a las iglesias a secuestrar a los hermanos y a los pastores? ¿Por qué tener que esperar, hermanos, a que una violencia venga y se apodere de la tranquilidad de una ciudad para que una iglesia se pueda poner a orar? ¿Por qué tener que esperar a eso? ¿Por qué tener que esperar a estar en un problema verdaderamente grave para doblar mis rodillas y llorar delante de Dios y reconocer que Dios verdaderamente es grande y es bueno? ¿Por qué tener que esperar, hermanos? ¿Por qué no ser obedientes a la palabra de Dios? ¿Por qué no reconocer la gracia de Dios, hermanos, y caminar de su mano y hacer su voluntad antes de que Dios tenga que llamarnos de otra manera a hacer su voluntad y a reconocer quién es Él en nuestras vidas? Hermano, la iglesia de Jerusalén no salió a ser la iglesia misionera que fue, sino hasta que tuvo la persecución. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar, hermanos? Y en tercer lugar, podemos ver, hermanos, en este pasaje, que es tiempo para retomar su voluntad y hacerlo con entusiasmo. En el capítulo 9, dice la palabra: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿ok? Tienen un año nuevo, tienen una oportunidad nueva, así que fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. ¿A quién le había dado Dios esta instrucción? A Adán. Adán, ¿de qué te vas a encargar, Adán? En este paraíso en el que te estoy poniendo, ¿de qué te vas a encargar? ¿Cuál es tu comisión? Ten hijos, muchos hijos, y que tus hijos tengan muchos hijos, y que los hijos de tus hijos tengan muchos hijos. Esa es la tarea. Ahora, ¿qué le dice Dios a Noé nuevamente? Noé, lo mismo.
Tú vas a poblar la tierra nuevamente. Estoy formando un reino. ¿Un reino de qué? De personas. Así que tengan hijos. Muchos hijos. Y sus hijos tengan más hijos. ¿Sí? Y eso es mi voluntad. Formar un reino. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que Dios está formando un reino. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para la iglesia, hermanos. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? Tener hijos espirituales. Espirituales. La forma de crecer de la iglesia no es tener 10 chiquillos. Digo, si usted quiere, puede. Pero no es esa. Es gane almas. Comparta el Evangelio de Jesucristo. Convierta esas almas en verdaderos seguidores de Jesucristo. En discípulos de Cristo Jesús. Y que esos discípulos sepan enseñar a otros discípulos. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Hacer un altar, ofrecernos delante de Él y retomar su voluntad. Es decir, Señor, vamos a hacer lo que tú pides. ¿Fue algo diferente? Dios dijo, me equivoqué con Adán. ¿Adán le pedí algo que no le debía haber pedido? No. Lo mismo que le pedí a Adán, se lo voy a pedir a Noé. Dios te da una nueva oportunidad, hermano. ¿Dios ha cambiado? No, Dios es el mismo. Dios sigue queriendo lo mismo de la iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Ganar más. Tráelos a la iglesia. Discipúlalos. Reprodúcete en la vida de ellos. Para que ganen a otros para Cristo Jesús. Esa es la tarea. Así que, hermanos, tenemos un nuevo comienzo. ¿Cómo vamos a tomar este nuevo comienzo en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, este 2016? Pues ya lo mismo de siempre. Un año se termina, un año empieza, hacemos propósitos, no se cumple ninguno y ya. ¿Manda? Y viene el 2017 y otra vez tronamos cohetes y lo mismo. No. Es un nuevo año. Haz una evaluación. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde te encuentras? Y vamos a servir a nuestro Dios. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a levantarnos. Es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para levantarnos. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos, ¿sí? Y edifiquemos. ¿Qué vas a hacer con este nuevo año que Dios te da? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar una decisión, hermano, o vas a hacer lo que tú quieres? Dios hizo juicio contra la nación, contra el pueblo, contra todos los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que ellos querían. ¿Tú vas a seguir haciendo lo que tú quieres o vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar.